Buenas tardes chicos, vamos a trabajar con el práctico de temperaturas. Acá les voy a enseñar en este video los pasos para que ustedes puedan realizar el cálculo de temperatura a través del programa Envy, ¿sí? Les voy a dejar dos archivos, en realidad va a ser un PowerPoint en donde voy a detallar cada uno de los pasos y además le voy a dejar un archivo RAR en donde van a tener todas las fórmulas necesarias para realizar justamente el cálculo de temperatura sin necesidad de estar escribiendo la fórmula en el bandmat de Envy, ¿sí? Bien, vamos a comenzar. Recuerden que inicialmente ustedes tienen que traer las imágenes que van a utilizar para calcular la temperatura. Yo la tengo guardado en proyectos y becas, en geografía, sensores remotos, 2019, trabajos prácticos, TP6, nuevo temperatura, descarga del drive, ¿sí? En este caso yo descargué 3 imágenes, que son las que ustedes tienen en el aula de informática, y son 3 imágenes, la banda 4, la banda 5, que va a ser para calcular el NDVI, y la banda 10 con el que vamos a realizar el cálculo de temperatura. Le doy a abrir y aquí tengo las bandas disponibles. Recuerden además que a este archivo le deben adicionar justamente nueva temperatura, está acá, el XML que le va a servir justamente de referencia para obtener los parámetros de la calibración. Voy a activar la computadora acá en alta performance porque si no, bien, ahí está, parpadea el mouse y es porque le había bajado la capacidad de procesamiento porque la tenía desconectada. Perfecto, ya está. Aquí tienen todos los parámetros necesarios para calcular y estos van a estar indicados justamente en el archivo PowerPoint. Bien, entonces, fíjense que aquí tengo la banda 10, que es la que vamos a usar para calcular la temperatura. La voy a abrir, voy a mirar un poco los niveles digitales. Recuerden, botón secundario, curso location value, y de esa forma pueden ir consultando los niveles digitales de la banda. Perfecto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a abrir el bandmat de Envy desde la barrita de Envy, aquí, Basic Tool, bandmat. Y aquí voy a traer a restaurar justamente una de las primeras fórmulas que tengo que usar para comenzar con el cálculo de la temperatura de la superficie de la Tierra, que es TOA, ¿sí? En el PowerPoint, como primer paso, ustedes tienen calcular la radiancia espectral TOA, es decir, al tope de la atmósfera. ¿Y cómo calculaba? A partir de la siguiente fórmula. Este valor que lo extraía justamente de radiancia multiband de la banda 10, el B10, que era una variable, recuerden B, la forma de nombrar en Envy, pero que hacía referencia a la banda 10, y además necesitaba la radiancia adband 10, que es este valor especificado también en el archivo de cabecera que está aquí completo. Entonces con esos 3 datos yo ya puedo calcular la radiancia espectral. Perfecto, entonces yo aquí le dejo ya la fórmula, ¿sí? Realizada en Envy para que ustedes puedan proceder a calcular. Le doy OK. Acá elijo justamente la banda 10. OK. Voy a elegir dónde quiero guardar. Yo voy a ir a guardar en temperatura video. Y esto se va a llamar TOA de la banda 10. Perfecto. OK. Y aquí tengo la primer capa creada. Así que nos va a decir, no nos va a dar información que podamos interpretar, sino fíjense que es un valor, nada más que eso, que lo pueden llegar a visualizar con los niveles digitales. Lo voy a cerrar porque no me dice nada de este valor de TOA, porque es la radiancia espectral. Y voy a avanzar con el otro paso, que está especificado acá, que dice la conversión de TOA, de la radiancia, a temperatura de brillo. ¿Y cómo lo voy a hacer? Voy a usar K2, que es una constante o un parámetro de calibración de la banda 10. Voy a usar K1, que es otra constante. Voy a usar la
banda, perdón, el cálculo realizado en el primer paso, que es TOA, más 1, ¿sí? Y aquí tienen la conversión al cero absoluto de Celsius con respecto a Kelvin. Entonces todo esto va a estar especificado dentro del logaritmo natural, que para ENVI se utiliza la notación alog, ¿sí? Para calcular el logaritmo natural. Y con esta fórmula yo voy a acceder a la temperatura de brillo. Entonces, también van a hacer lo mismo, van a abrir el BandMat, van a darle restaurar, y en restaurar van a tener ustedes este que dice TOA B10 a temperatura de brillo. Lo elijo, doy OK, elijo TOA, ¿sí? Recuerden, tengo que elegir TOA, OK, y voy a guardar como VT. OK, OK, y aquí tengo. Perfecto, voy a abrir esto, voy a seleccionar la parte de la ciudad, y bien, la temperatura de brillo, si bien no es la temperatura exacta, es una temperatura aproximada, ¿sí? Porque la temperatura de brillo es una temperatura que no ha sido corregida a partir de otro parámetro que lo vamos a ver posteriormente respecto de la temperatura de superficie, en la cual se toma algunas coberturas, la radiancia o algún índice para, obviamente, considerar como muestra. De esa forma nosotros podríamos avanzar hacia la temperatura. Entonces, vamos a seguir con este TP. Recuerden que para cambiar la paleta de colores, yo me voy a Color Mapping de Tools, de la ventana Image, Color Mapping, Envy Color Table, y aquí elegía temperatura, y ahí me queda. Voy a dejarlo así que lo blanco sea lo más fuerte. Doy dos clics y fíjense cómo la temperatura ahora es de 30 en la ciudad y va disminuyendo hacia el río, que es 22. Es decir que hay 8 grados de diferencia aproximadamente entre la temperatura de la ciudad, del área urbana, y la temperatura del agua. Ahora bien, ¿qué fecha fue tomada esta imagen? ¿Sí? Fíjense que aquí tienen en los archivos de cabecera, tenemos que fue tomado 2017, recuerden que corresponde a el año, aquí lo tengo especificado justamente en este archivo. 2017 corresponde al año, ¿sí? Los segundos dos, perdón, en realidad es acá. Esto corresponde al año, los siguientes dos corresponden al mes y el siguiente corresponde al día. Entonces sería el 9 de noviembre del 2017, sería la fecha en donde se ha tomado la imagen, ¿sí? Y en realidad fíjense que si ustedes siguen mirando esto, este archivo de cabecera, en realidad la fecha original, ¿sí? La fecha original de adquisición del dato es el 31 del 10, ¿sí? Fíjense que hay fechas que no coinciden acá. Fíjense que tenemos la fecha correspondiente al archivo, que es este, y la fecha correspondiente a la adquisición del dato, ¿sí? Ahora, ¿qué fecha consideramos nosotros para realizar las observaciones o las comparaciones? Y en realidad deberíamos tomar la fecha de adquisición del dato, que sería el 31 de octubre del 2017, ¿sí? Porque fue el momento en el que el dato fue adquirido, es decir, que pasó el sensor y lo tomó, ¿sí? Por eso la fecha en realidad que debemos tomar es la fecha del 31 de enero del 2017. Perfecto. Esa fecha la vamos a tener en mente porque después vamos a realizar la búsqueda de algunos datos adicionales para explicar esta temperatura. Bien, ahora vamos a seguir para llegar a la temperatura sobre la superficie terrestre. Tercer paso, ¿cuál va a ser? Calcular el índice de vegetación de diferencia normalizada. Aquí también le voy a dejar la fórmula y que ustedes la conocen. Recuerden que se especificaba float para convertir los niveles digitales, que acá lo voy a abrir, de la banda 4 por ejemplo, que están expresados en enteros, ¿sí? Fíjense que el valor data da 10.000, da obviamente en enteros. Bien,
Voy a cerrar esto, voy a venir a Basic Tool, Bandmat, y aquí voy a darle restaurar porque yo también le voy a dejar la fórmula del NDVI en el aula. Doy OK, OK, y acá voy a elegir donde dice B4, que es una variable que dice no definido, voy a elegir B4. Donde dice B5, voy a elegir banda 5. Voy a elegir donde guardar y acá voy a poner NDVI. OK y OK. Entonces ya calculado el NDVI, lo voy a abrir. Acá le puedo cambiar, recuerden la paleta de colores con el Tools, en Color Mapping, en Bicolor Table, y acá iba a elegir, y había uno, perfecto. En donde lo más blanco es el valor más alto del NDVI, en realidad lo voy a invertir, a ver, ahí, perfecto. Donde lo más oscuro es el valor más alto de NDVI y el valor más claro es el valor más bajo, ¿sí? Eso por ejemplo. Bien, ahora, ¿qué necesito de este valor de NDVI? El siguiente paso sería obtener la proporción de vegetación. Para ello voy a necesitar el NDVI que ya calculé en el paso anterior, el NDVI min y el NDVI max, es decir, los valores máximos y mínimos. Y esta fórmula va a estar expresada dentro de una función que se llama square, que es más que nada elevar al cuadrado todo eso que he obtenido, ¿sí? Entonces, ¿cómo haremos esto? Esta parte la haremos en básicamente 3 partes. ¿Cuál es la primera sección que tenemos que hacer? Revisar la estadística y con su histograma. ¿Cómo hacemos eso? Venimos a Envy, Basic Tool, Estadísticas, Computar Estadísticas. ¿Sí? Recuerden que en clase habíamos hecho esto utilizando también QGIS para ver el histograma. Bueno, no es necesario, lo vamos a obtener desde acá, en primera instancia. Elijo el NDVI, le doy OK, y acá voy a tildar la opción que dice histograma. Entonces me muestra la distribución de los datos. Le doy OK, y acá me va a calcular, obviamente, la estadística y me va a mostrar todos estos datos. Lo voy a expandir un poco porque acá tenemos que obtener el mínimo y el máximo. Como en la banda original, los niveles digitales no está corregido atmosféricamente, no tiene ni uno de ese tipo de corrección, obviamente que tira algunos errores, como por ejemplo el valor -1. Recuerden que nosotros hablábamos que el NDVI se saturaba en un punto. Fíjense que inclusive son como píxeles perdidos que no tienen sentido porque los demás valores tienen 0 cantidad de píxeles. Vamos a bajar hasta el punto que empiece a cambiar, ¿ven? Fíjense que el valor 0.3019, ¿sí? Ya tiene 7 píxeles. Es decir que es probable que en toda esta distribución de puntos, de píxeles en realidad, el mínimo, dado que acá cambia respecto de estos 3 que venía 2, 1, 3, acá ya va 7, es diferente, entonces vamos a tomar este valor como mínimo. Y como máximo vamos a buscar el mismo patrón. Fíjense que me voy para arriba, que acá ya lo consideré, al mínimo, perdón. Y como máximo voy a llegar hasta acá. Fíjense que va bajando la cantidad de píxeles cuando llego al 0.63 y llego a este 0.647059, en donde hay 2 píxeles y después cambia a 0.0000. Es decir que ahí encontré mi valor máximo. Los demás tienen 0 píxeles, acá hay 1, es como un píxel perdido, fíjense que es el mismo patrón. Entonces bueno, por eso considero este como máximo, que ya lo tengo acá. Bien, primer paso ya está, voy a cerrar nomás este histograma. Ya tengo el primer paso en donde ubico el NDVI min y el NDVI max. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Segundo paso es aplicar toda esta sección de la fórmula sin el square, sin elevarlo al cuadrado. Bien, entonces voy a venirme a Envy, Basic Tool, Bandmat. Yo también le voy a dejar disponible este cálculo de la proporción de vegetación. Perdón, no es este. Voy a limpiar, Restore. A ver, es este, proporción de vegetación. Bueno, tampoco. Bien, no importa. Lo voy a limpiar. Voy a dejar solamente esa. Y lo demás voy a borrar todo. Voy a sacar esto. Recuerden que iba a calcular en 2 partes. Y acá, ¿qué voy a copiar?
acá le voy a copiar el 0.30, este valor que es el mínimo que obtuve, acá el 0.30, perfecto, que también se va a colocar acá. Bien, y el valor máximo lo voy a escribir nomás, va a ser 0.647059. Perfecto, con esta fórmula la voy a guardar, guardar para dejarla disponible a ustedes. Va a ser, a ver, lo voy a llamar prop-vegetación-video. Lo voy a llamar así, entonces no pasa nada con la que ya tenía. Perfecto, con esto le doy OK. Y la que dice B1, un define, o sea, la variable, en realidad B1 corresponde al NDVI. Fíjense que acá B1 lo especifica en esta parte de la fórmula y corresponde al NDVI. ¿Y cómo lo voy a guardar esto? Voy a llamarlo proporción de vegetación y le voy a poner paso 1, porque la siguiente va a ser la que correspondería usar. Bien, entonces ya resolví esta parte de la fórmula. Ahora me falta el square, es decir, elevarlo al cuadrado. Basic Tool otra vez, BandMath, y lo que voy a hacer acá es B1 por B1, ¿sí? De esa forma elevo al cuadrado. Esto lo voy a... No, perdón, esto lo voy a borrar y acá voy a poner B1 por B1. Esto lo voy a guardar y también le voy a dejar en la lista de elevar PV Square. Bien, también le voy a dejar la lista de fórmulas disponibles. Le doy OK y B1 corresponde a la proporción de vegetación calculado en el paso 1. Y esto sí ya va a ser PV respectivamente. OK, OK. Y ahí tengo la proporción de vegetación calculada. El siguiente paso entonces sería calcular la emisividad. Para ello vamos a utilizar la siguiente fórmula, que en realidad, fíjense que en esta ecuación 0.004 es un parámetro de calibración, PV corresponde a la proporción de vegetación calculada en el paso anterior y el valor 0.986 es lo que se conoce como un factor de corrección de la fórmula. Entonces, vamos a avanzar con este quinto paso y también van a tener obviamente la ecuación ya realizada, BandMath, vamos a restaurar y eso es la emisividad. Y sería, voy a borrar todo esto, voy a limpiar, a ver si me deja borrar, voy a borrar, entonces solamente a ustedes le queda este. Ok, lo voy a guardar y lo voy a llamar emisividad video. Emisividad bajo video. Perfecto. Le doy OK y acá le doy OK. OK. Y ahora voy a elegir la proporción de vegetación. Voy a guardar esto como emisividad. OK. OK. Y de esta forma ya tengo la banda de emisividad. Por último nos quedaría solamente el sexto paso, que ya es calcular la temperatura de superficie. Para ello vamos a usar la siguiente notación, que es la fórmula que yo también le voy a dejar en la lista de fórmulas de ENVI. Ahora, ¿qué tenemos acá? Tenemos VT, que era la temperatura de brillo calculada en el segundo paso, y la emisividad, que era la calculada en el quinto paso. Y después tenemos algunos parámetros de calibración. Entonces, ¿cómo vamos a proceder acá? Vamos a venir a ENVI, Basic Tool otra vez, siempre desde BandMath, y acá la voy a restaurar a la fórmula que se llama temperatura de superficie. OK, que es esta, ya la tenía escrita yo, le voy a dar OK. Acá, ¿qué vamos a elegir en la banda 1? Recuerden que era BT, banda 1 era BT, calculada en el segundo paso, que es este, y en la banda 2 tenía que poner la emisividad. OK, voy a elegir dónde guardar, voy a poner temperatura, y esto va a ser temperatura de superficie, obviamente de la banda 10. Le doy OK y le doy guardar.
De esta forma me va a calcular la temperatura de superficie y yo la voy a abrir, ¿sí? Voy a cambiar la paleta de colores en Bicolor Table, elegir temperatura y de esa forma fíjense el resultado. Vamos a verificar la temperatura en el área acá. Bien, voy a abrir y fíjense 31 grados, 32 grados en algunos sectores de la ciudad. Me voy a ir acercando hacia, fíjense, las zonas de vegetación del el paso con corrientes y acá ya el río Paraná con 22 grados. Es decir que prácticamente 10 grados de diferencia entre el área urbana y el área de un curso de agua en esta imagen. Y así pueden ir explorando ustedes varias secciones de la imagen para ir comprobando las temperaturas que manifiestan estas coberturas justamente, y ya es la temperatura de superficie.